Hace 20 años, un lunes, el 10 de abril de 2006, muchos niños estaban esperando la Pascua, que se celebraría el domingo siguiente, el día 16. Expectativa por el feriado largo, por posibles viajes o por la certeza de que iban a recibir muchos chocolatitos. Mira, ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo ese día, ¿sabes? Pero la familia de Giovanna Dos Reis Costa sí recuerda bien esa fecha. En ese entonces, la niña tenía 9 años y vivía en el municipio de Cuatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba. La familia lo recuerda porque fue ese día, el 10 de abril, cuando Giovanna salió sola de casa para vender una rifa de Pascua de la escuela y ya no regresó. Un paseo por el vecindario sin regreso mientras la noche se tragaba a la niña. En estos 20 años el nombre de Giovanna podría haber sido olvidado, perdido entre tantos otros registros criminales. Pero las particularidades horribles de su muerte, que fueron identificadas como parte de un ritual, transformaron la investigación. Literalmente, en un espectáculo, en una casa de brujas y el proceso en una pesadilla jurídica, a punto de prescribir ahora, en su 20º aniversario. Sin embargo, nuevos elementos que surgieron hace pocos días podrían finalmente llevar ante la justicia al monstruo responsable de la muerte de Giovanna. Soy Marcos Campos, sean todos bienvenidos. Hoy un episodio diferente aquí en el canal, ¿de acuerdo, chicos? Pregunté en nuestro grupo de miembros, e incluso si no eres parte, aquí está la invitación para que te unas, y la gente dijo que podría estar bueno. Les explico brevemente de qué se trata. Este episodio, como tiene mucha información, en realidad este caso lo voy a dividir en episodios, así que este será el primer episodio del caso de Giovanna, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear una lista de reproducción y después vamos a tener ahí todos los episodios relacionados con este caso aquí, ¿de acuerdo? Mira, necesito informar que no va a ser una regla en el canal, ¿de acuerdo? Es un experimento que estoy haciendo, puedes estar tranquilo, no necesitas comentar así como, me gustaba más de la otra manera, calma, es solo un experimento. Si funciona, si a la gente le gusta, lo hacemos en otros, pero no en todos, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso es todo, hechas las aclaraciones, vamos a los hechos. Miren chicos, existen dos líneas, grandes líneas en realidad, de investigación que vamos a explorar aquí, una después de la otra, ¿ok? Por eso van a aparecer los nombres de varios involucrados en el proceso. Es decir, personas que en algún momento durante estos 20 años fueron consideradas como sospechosas, acusadas, juzgadas e inocentadas. O sea, ellas serán mencionadas de la misma manera que los abogados, fiscales, comisarios, porque forman parte de la historia que estamos contando. Estamos aquí reconstruyendo con base, claro, en las fuentes abiertas, en las fuentes públicas, en lo que se ha divulgado sobre el caso durante todo este tiempo. Y mirando al pasado, será fácil notar algunos errores, ¿de acuerdo? Pero nuestro objetivo aquí no es provocar críticas personales, ¿ok? Dicho esto, seguimos aquí entonces con la historia. Giovanna desaparece entonces el 10 de abril de 2006 mientras estaba vendiendo una rifa escolar de huevos de Pascua cerca de su casa, allá en Cuatro Barras, región metropolitana de Curitiba. Como la niña no regresó a casa al final de esa tarde como se esperaba, sus padres, el señor Altevir Costa, de 45 años en ese entonces, y la señora Cristina Aparecida Costa, de 38, empezaron a buscar a su hija. Ese proceso que ya conocemos, ¿verdad? Cuando una preocupación incierta empieza a apoderarse del estómago, ¿verdad? Y totalmente angustiados, las personas empiezan a preguntar a todo el mundo. Al final de cuentas, estamos hablando de Carol tenía 9 años, amigo. Así que pronto los vecinos se unieron a la familia en esa angustia para intentar encontrar lo más pronto posible a la niña. Incluso porque, como después dijeron en declaración oficial a la policía, algunos fueron visitados por Giovanna, ¿sí? Algunas personas. Y compraron la rifa de Pascua que ella estaba vendiendo. Entonces era extraño que desapareciera tan cerca de su casa, y eso, claro, sensibilizó a muchas personas. A pesar de eso, nadie tenía nada especial que relatar. Ante el riesgo que ella podría estar corriendo, la alternativa entonces era transformar la desaparición en una notificación oficial, un reporte policial, una denuncia formal. Aunque eso signifique formalizar la gravedad de los hechos, ¿no? Es esa historia que ya les conté aquí, ¿no? Te da por decir algo así. Reconocer en realidad puede ser grave y necesito a la policía. Lamentablemente, días después, el 12 de abril, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, envuelto en bolsas de basura de color azul o blanco.
Ambas informaciones aparecen en las investigaciones y estaba atada con cables eléctricos. El peritaje constató que la muerte fue por asfixia mecánica, por estrangulamiento o sofocación, y que la víctima también presentaba signos extremos de violencia sexual. Desafortunadamente es necesario exponer algunos detalles aquí para que se entienda la dinámica de las investigaciones, ¿de acuerdo? En el informe del médico forense consta que un objeto metálico había sido introducido en las partes íntimas. La ropa de Giovanna fue localizada en otro terreno desocupado, a unos 50 metros de distancia de la casa donde hasta entonces vivía con su familia. Y de manera muy preliminar, la delegada que estaba a cargo del caso en ese momento, la doctora Margarete Alférez de Oliveira Mota, declaró que la niña desapareció en las inmediaciones y el cuerpo también fue localizado ahí. Todo indica que el crimen ocurrió en una de esas casas vecinas. En las consideraciones presentadas por la delegada, con base en el informe de autopsia, la niña fue desangrada viva. Es decir, mientras su corazón latía, un objeto metálico de punta irregular fue introducido en su vagina y destrozó el perineo. El médico afirmó que cuando examinó el cadáver todos los órganos estaban pálidos, no había nada de sangre. La sangre brotó porque el corazón todavía funcionaba mientras ella era torturada. La extracción de la sangre pudo haber tardado más de 1 hora y la niña fue asfixiada solo después de ese sangrado. Partiendo de esa constatación, se elaboró entonces la tesis de una muerte ritualística con la recolección de sangre de la víctima. Acción presente en rituales religiosos cuando ciertos animales son sacrificados. En ese momento, entonces, la investigación estaba buscando ¿qué? ¿A quién? Por sospechosos que encajaran en el perfil de asesinos ritualísticos, ¿no es así? Prácticamente de magia, igualito a como vemos en las películas. Aunque ellos, esos supuestos asesinos hechiceros, brujos, practicantes de magia, son bastante raros en las historias de True Crime, ¿verdad? Tanto nacionales como internacionales. Existen varios casos de crímenes horribles y violentos que inicialmente se atribuyeron a este tipo de cosas, pero después, con el avance de la investigación, se entendió que en realidad eran crímenes cometidos durante brotes psicóticos o por personas muy malas que intentaban engañar a la policía. Yo creo incluso que el único caso en el que la investigación llevó efectivamente a la práctica de sacrificios humanos fue el de un niño llamado Adam que fue encontrado allá en el río Támesis, en Londres. En 2001, no sé si recuerdas a ese niño africano cuyo caso ya fue presentado aquí en el canal. Pues sí, pero volviendo aquí, consta que el matorral donde fue encontrado el cuerpo de Giovanna colindaba con un terreno que albergaba a un grupo de gitanos, entre ellos una familia llamada Petrovich. Ellos se convirtieron entonces en sospechosos de la muerte de la niña cuando huyeron, entre comillas, del lugar antes de que el cuerpo de la menor fuera localizado. Y mira, aquí se podrían hacer dos observaciones. Comenten ahí para mí, por favor, qué opinan, ¿vale? Ellos fueron visitados por los policías durante la búsqueda de Giovanna. Eran discriminados por la comunidad local. Y aquí vale la pena saber que en una entrevista ya de 2022, mucho tiempo después, una de esas personas involucradas, entre comillas, el propio Pero, explica que ellos no huyeron de casa cuando ocurrió el crimen. La familia estaba en Curitiba, a pocos kilómetros de Cuatro Barras, en los preparativos y realización de la boda del hermano de Pero. Una fiesta que por la tradición gitana dura varios días. Pero la policía tenía en sus manos una orden de cateo colectiva para todas las propiedades de la región. Así, entraron y revisaron la casa de los Petrovich, donde se encontraron 12 cabellos en el desagüe del baño, supuestamente conectados a la víctima. Y también bolsas de supermercado iguales a las que estaban allí. De acuerdo con la delegada, como parte de las investigaciones, la familia Petrovich fue buscada en otros estados como São Paulo y Santa Catarina. Cuando las escuchas telefónicas revelaron hábitos extraños, entre comillas, y la conexión de los gitanos con el tráfico de drogas y estafas. Aproximadamente 1 año después de la muerte de Giovanna, entonces, con el caso estancado, se realizó la detención de integrantes de esa familia, los ex residentes de Cuatro Barras. Fueron arrestados el 26 de mayo de 2007 en Araçatuba, interior de São Paulo, por la policía militar de la ciudad. Eran sospechosos, en el caso de Paraná, las siguientes personas. Vera Petrovich, de 58 años en ese entonces, conocida en su comunidad como Diva la Cartomante, y su hijo Pero. Ellos estaban en la casa de unos parientes en un barrio de clase media de la ciudad paulista de Araçatuba. Además de ellos, también fue considerado involucrado en el crimen el suegro de Pero, un hombre llamado Renato Michel,
padre de la esposa de Pero, una adolescente de 16 años en ese entonces. Suegro y yerno fueron descritos profesionalmente como vendedores independientes. Con base en las pruebas recolectadas por la policía, el fiscal Otacilio Sacerdote solicitó entonces la apertura de una acción penal contra los 3 adultos y el internamiento de la adolescente en un centro de internamiento para menores. Juicio y absolución. El 12 de marzo de 2012, un lunes, a las 9:30, el Tribunal del Jurado de Curitiba realizó el juicio de los gitanos sospechosos del asesinato de Giovanna dos Reis Costa. La acusación que pesaba sobre ellos era de homicidio doblemente calificado, cometido en el contexto de un ritual de magia. Sobre la motivación, el fiscal Otacilio, de 4 barras, alegaba que Vera Petrovich sería la autora intelectual del crimen, pues ella necesitaba la sangre de una virgen para un ritual que garantizara prosperidad y principalmente la virilidad de otro hijo suyo, ya que ese otro hijo se casaría en esos días, justo cuando todo sucedió. Ella, la matriarca de la familia, entonces, ocupada con los preparativos de la boda, habría recibido la ayuda de su hijo Pero, de su nuera, esposa de Pero, y también de ese señor, el suegro de Pero, Renato Michel. Dentro de esa narrativa fantasiosa, Giovanna habría cometido el error de interactuar con los vecinos gitanos, justamente en esa ocasión en que ellos buscaban una víctima para el macabro sacrificio prenupcial. Daría para hacer una de esas películas, ¿no? De terror medio bizarro, así. Se dice que la niña le pidió a varios compañeros de la escuela que la acompañaran a vender la rifa, pero ninguno de ellos pudo ir. Entonces, Giovanna terminó yendo sola, salió por las calles del barrio y se convirtió en una presa fácil. Mira, aquí les voy a dar todos los detalles de este juicio, pero ya les adelanto que los acusados fueron absueltos. En 2012, cuando se llevó a cabo el juicio, los acusados fueron defendidos por el despacho del abogado Claudio Daledoni Jr., una referencia nacional en el área jurídica y presente en varios casos de gran repercusión. De acuerdo con la defensa de los acusados, hubo fallas en la investigación policial y no había pruebas para condenar a Vera, a Pero y al señor Michel, su suegro. A defesa fez trabalho de convencimiento del fiscal y de los jurados. Se demostró que no había pruebas consistentes contra los acusados, contra los 3 acusados. Según el abogado Daledoni, la fiscalía se convenció de la inocencia de los acusados y pidió su absolución. Y mira, aquí hay un punto sumamente importante porque no podemos olvidar que los acusados estuvieron presos durante 6 años esperando el juicio. 6 años presos esperando un juicio. Sabes que Pero pasó por una depresión grave en ese tiempo, bajó mucho de peso, pero en realidad es difícil imaginar cómo enfrentaron ese tsunami real en sus vidas, ¿no? Pues sí, amigos, la defensa sostuvo que la muerte de Giovanna ocurrió de forma similar al asesinato de Raquel Genofri, lo que daba lugar a la hipótesis de un pedófilo suelto en la región, un depredador al acecho, un asesino en serie actuando allá en Curitiba y la región. Las fotos de las niñas puestas una al lado de la otra evidencian similitudes entre ellas, lo que podría formar parte, de repente, de un modus operandi de un asesino. Hoy sabemos que esa teoría estaba equivocada, sin embargo, y que fueron 2 asesinos distintos en los casos de Giovanna Costa y Raquel Genofri, que es, para quien no recuerda, esa niña que fue encontrada abusada, muerta, allá en una maleta abandonada en la terminal de autobuses y trenes de Curitiba el 5 de agosto de 2008, 3 días después de desaparecer. Bueno, en esa época entonces, de los juicios de los gitanos, en el caso de Giovanna, con todos los periódicos enfocados en el caso, fue necesario que el presidente de la Asociación de Preservación de la Cultura Gitana, el señor Claudio Domingos Jovanovich, explicara que los rituales que involucran sacrificios humanos no tienen nada que ver con la cultura gitana. Bastante preocupado por la discriminación que la comunidad gitana estaba sufriendo como consecuencia del supuesto involucramiento de los gitanos en el asesinato de Giovanna, él declaró que no se podían confundir las cosas ni cometer un genocidio cultural. Según él, las personas, por desconocer la cultura gitana, ya habían prejuzgado a los acusados, extendiendo así la condena a toda la comunidad gitana. Esa historia de siempre, ¿no, amigos? Se siembra una cosa, el sensacionalismo empieza a volverse un monstruo y entonces mucha ignorancia empieza a comprar esa idea. Sin saber nada, la persona lee ahí el titular, el encabezado, la noticia y sale, ¿no? Diciendo tonterías por los dedos, por la boca y se crea una situación bastante complicada, ¿verdad?
Existen casos que prueban eso, ¿no? Que el alarmismo, los rumores, terminan resultando en cosas muy graves, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la chica que fue linchada en la costa porque la confundieron ahí con la bruja, no sé quién? Pues sí, amigo, un absurdo total, pero seguimos aquí. Principalmente hablando de eso en Paraná, los gitanos estaban siendo hostilizados. Sus tiendas estaban siendo quemadas. Claudio Domingos Jovanovich fue muy claro al considerar que si Vera y Pero fueran considerados culpables en el caso, en la hipótesis, eso correspondería a un crimen de ellos, un acto aislado de responsabilidad de ellos, una violencia que no podría ser asociada a la cultura de ellos, de los gitanos. La idea de que los gitanos roban niños es parte del folclore, como otras creencias, sin ningún fundamento. Así que lo que los gitanos podían y esperaban era ser tratados con respeto como cualquier otro ciudadano brasileño. En resumen, durante los 3 días de juicio, más de 15 testigos de la defensa y la acusación fueron escuchados. Los jurados votaron por la inocencia de los acusados después de que el fiscal, doctor Marcelo Balser, pidió su absolución, por entender claro que no había pruebas suficientes contra ninguno de los acusados. Además, el fiscal, Marcelo, mencionó que la comisaria enfrentaba un proceso por corrupción. Él señaló 15 errores en la denuncia realizada por el fiscal del distrito de Campina Grande do Sul. Un detalle relevante fue la colaboración de gitanos rivales de la familia Petrovic, quienes realizaron el trabajo solicitado por la comisaria. En la traducción del dialecto romaní, el romane, de las grabaciones y escuchas telefónicas, las cuales fueron perjudiciales para los gitanos y contribuyeron a la detención de gitanos, madre e hijo. ¿Recuerdas que comenté al principio que hubo unas llamadas que la investigación consideró extrañas, insólitas? Pues sí, es de eso que estoy hablando. Por último, el doctor Daledoni alegó que las fallas de la investigación policial tuvieron dos grandes consecuencias: la detención de inocentes y la permanencia del asesino en libertad, ya que no había más investigación en curso desde la detención de los gitanos. Los padres de Giovanna ni siquiera asistieron al tercer y último día del juicio cuando se dictó la sentencia. Y mira, preparando este episodio, terminamos descubriendo, gracias al trabajo de la periodista Cristiane Fortes, que entre los presentes en el juicio estaba la abogada Miriam Stanescon, de 60 años. Ella fue la primera gitana en tener un título universitario en Brasil, se graduó en Derecho por la Universidad Gama Filho en Río de Janeiro. En el 73, la doctora Miriam decidió dedicarse profesionalmente a la causa de su comunidad, los gitanos, ¿verdad? Por eso, ella viajó de Río de Janeiro a Curitiba para acompañar los 3 días de juicio y apoyar a su gente. En esa ocasión, ella concedió entrevistas y habló sobre la discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Y ante todo esto, la gran pregunta que tenemos aquí, en un juicio como este, que lleva a la absolución de los sospechosos, es: si no fueron ellos, Vera y Pero, ¿quién sería el responsable de este crimen? La clave de este misterio parece haber sido presentada por una de las testigos del caso, una ex vecina de la familia Costa. Y lo que llamó la atención en su testimonio en el tribunal fue lo que no supimos, al menos no en esa ocasión. Durante los 3 días de juicio se escuchó a más de 15 personas. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de todos ahí fue el testimonio de la exesposa de un conductor que vivía cerca del lugar del crimen. Porque su testimonio fue confidencial y los presentes fueron invitados a salir del tribunal. Tal vez una práctica ilegal dentro del procedimiento, pero insólito, yo diría. ¿Qué opinan ustedes? Eso dejó en el aire una sospecha de que él, el ex esposo, pudiera ser el culpable de ese crimen. Pero entre 2012 y 2025 no pasó nada, ninguna novedad. Mejor dicho, la policía realizó diligencias sobre la muerte de Giovanna con el proceso archivado. Entonces ahora, en 2026, a las vísperas de la prescripción del crimen, la justicia decidió reabrir el caso después de la presentación de las evidencias que vinculan a un hombre con el crimen. Pero para seguir todo lo que está pasando y enterarse de las actualizaciones, los invito a suscribirse, mejor dicho, a activar la campanita de notificaciones. Así que el próximo episodio será la continuación de este en la serie del caso de Giovanna. Creo que realmente vale la pena, ¿verdad, amigos? Es un caso sumamente simbólico de una violencia sin igual, así que creo que vale la pena contarlo con muchos detalles para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces los espero en el próximo episodio del caso de Giovanna. Recuerden que los casos normales del canal continúan, ¿de acuerdo? No se preocupen, gracias por la compañía, un beso del pelirrojo y hasta la próxima.